Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Conocemos el hambre, estamos acostumbrados al hambre. Sentimos hambre 2, 3 veces al día. Pero entre ese hambre repetido, cotidiano, repetida y cotidianamente saciado que vivimos, y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, hay un mundo. El hambre ha sido desde siempre la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre. Yo no sabía, dice el escritor argentino Martín Caparrós, en esta obra fundamental sobre el hambre en el mundo. Hoy vamos a dedicar íntegramente el programa a la situación alimenticia de los uruguayos que pasan hambre. Se dio a conocer hace unos días una encuesta que revelaba que entre los niños menores de 3 años hay unos 8.000 botijas que pasan hambre en Uruguay. Hambre en Uruguay. A muchos les puede sorprender. Hoy tenemos como invitado a Pablo Anzalone, director de Salud de la Intendencia de Montevideo. Muchísimas gracias por estar. Gracias a usted. Pero antes de ir a la nota, vamos adelante, vamos a estar con Marcela Maceda, recorriendo con esa gente que destina parte de su vida a dar de comer, a llevarle un plato de comida a la gente que no tiene, y con Federico Comesaña, repasando algunas cifras sobre pobreza e indigencia en el país. Vamos a ver Números no mienten, también dedicado al hambre. Sorprenden algunas de esas cifras, ¿verdad? La verdad, son impactantes. Tremendas, ¿no? Tremendas. Muchísimas gracias, ya le dije por estar, Anzalone. ¿Sabe qué? Dos cosas que decir. Una es que ustedes están viendo allí en la pantalla un número que avanza conforme avanza el programa, y según los datos de la FAO, esa es la cantidad de personas que están muriendo en este momento en el mundo por causas vinculadas con el hambre. La segunda cosa que quería comentar es que
Invitamos a media docena de expertas en temas de nutrición para compartir esta visión un poco más política que tiene Anzalone desde su cargo de director municipal, y no logramos que ninguna de ellas viniera. Tenemos poderosas razones para sospechar que más de una le sacó el cuerpo a la jeringa. ¿Puede ser que estén molestas con usted o con el gobierno por algunas declaraciones? ¿Usted les recibió algún comentario de eso? No. No. Bueno, mala suerte. ¿Cuáles son las conclusiones que saca usted de esta primera encuesta que se hace de menores de 3 años, en la que surge que 8.000 niños es un 4,3%? Pero usted me hacía notar que en realidad las cifras son más preocupantes si se amplía el lente, ¿no? Sí, efectivamente. Esta encuesta, que es la primera vez que se hace con esta característica, lo que hace es ponernos cifras a problemas que en alguna medida ya conocíamos, pero no en esta dimensión, ¿no? O sea, más de un 40% de los niños con menores de 3 años tienen algún nivel de inseguridad alimentaria, así que no se alimentan adecuadamente. Pensemos la dimensión que eso tiene para una sociedad, ¿no? Tremendo. O sea, 4 de cada 10 botijas de menores de 3 años o comen mal o no comen o mal no comen. Sí. Y a su vez en un periodo de la vida en el cual está muy demostrado de que es el desarrollo neuronal, es el desarrollo de las capacidades, es el desarrollo, ¿no?, de todas las potencialidades que luego la persona va a tener a lo largo de la vida. O sea que es el momento en el cual como seres humanos tenemos mayor importancia en términos del desarrollo, ¿no? Y en ese sentido esas privaciones van a comprometer nuestras posibilidades a lo largo del resto. Entonces es muy difícil luego pedirle resultados adecuados a un sistema educativo o a un sistema de salud o a otro, cuando en realidad desde el origen tenemos carencias que comprometen de esta manera, ¿no? Anzalone, a ustedes, y a usted particularmente como un hombre de izquierda, después de 10 años de gobierno de izquierda, digamos, y de 20 y pico de la intendencia, ¿lo sorprendieron estas cifras, teniendo en cuenta que hay un discurso y en algunos casos acciones de la izquierda desde el gobierno para destinar recursos, digamos, a los más desposeídos, que todavía sigue habiendo estos niveles? No, vamos a entendernos. El programa de gobierno del Frente Amplio lo dice con mucha claridad y compromete un proceso de profundización para este periodo. Y Tabaré Vázquez lo puso dentro de las prioridades más importantes para su gobierno. O sea que no estamos diciendo algo distinto a lo que se viene denunciando por parte de toda la fuerza política. Claro, mire que hay datos allí, en este libro, que yo realmente lo recomiendo, porque derriba muchos mitos, en el que países desarrollados tienen altísimos índices de inseguridad alimenticia. O sea, no es una cuestión privativa de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, pero después de 10 años de gobierno de izquierda, digamos, que todavía sigue habiendo 8.000 niños pequeños que sigue habiendo hambre, hay algo que puede ser que esté fallando, porque comida no es que falte, ¿no? No, yo creo que uno tiene que ver los procesos. Nosotros en el 2004 teníamos 60% de los niños bajo la línea de pobreza. No teníamos mediciones de inseguridad alimentaria, pero seguramente eran doble, triple de la que tenemos hoy. Bajamos la pobreza en términos globales como sociedad de un 39,9, o sea, un 40% de la población bajo la línea de pobreza, a un 9,7, el promedio. Y sin embargo, la concentración en la primera infancia continúa. O sea, bajamos mucho la pobreza, pero la pobreza infantil globalmente es más de un 20%. Y el promedio del país es un 9,7. Y cuando bajamos todavía más a los menores de 3 años, lo que nos dice esta encuesta es que el 33% de los niños están bajo la línea de pobreza, en menores de 3 años. Quiere decir que hemos bajado mucho los niveles de pobreza, pero seguimos teniendo una deuda pendiente con la primera infancia, porque allí están los peores indicadores. Y seguimos teniendo ese componente, a pesar de que ha habido líneas de acción, tanto universales, como el caso de las asignaciones familiares, o el aumento del salario mínimo, porque eso también influye en esos hogares, como también programas focalizados. Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, Cercanías, son programas que han apuntado a llegar a esa población. Y sin embargo, a pesar de que las cifras de esos programas muestran de que las personas y los usuarios de esos programas lograron mejorar su situación, pero seguimos teniendo una gran deuda en relación con la pobreza infantil. Y ese tema es
tiene que ser una de las primeras prioridades de este periodo. O sea, es un pendiente, tiene que ver con, pero también tiene que ver con la manera como se resuelve la fractura social y cómo les afecta a los niños ese nivel de vulnerabilidad, ¿no? Usted, cuando se conocieron estos datos, salió a divulgarlos, incluso en Twitter puso este dato y dijo, nos negamos a reconocerlo, nos cuesta verlo, una cosa así. Y llamó la atención que a los pocos días salió la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, a decir textualmente que en Uruguay no hay niños pasando hambre. Seguramente hay un problema de cómo se plantearon la pregunta, en todo caso ella aclarará. Pero lo que está claro para mí es que existe esa inseguridad alimentaria grave, hambre en ese sector, en esos hogares, ¿no? En esos hogares, estamos hablando de hogares en ese sentido. Y también tenemos un problema de inseguridad alimentaria más amplios, en esa misma población de menores de 3 años. Pero puede ser que en la parte más grave... Y tenemos también malos hábitos. Sí, de eso vamos a hablar, pero puede ser que en esto de Marina Arismendi, más allá de que pueda haber habido un problema de comunicación, subyace una cierta reticencia o rechazo a admitir que esto es así. Yo creo que nuestra sociedad no puede quedar indiferente ante esta situación. Tenemos que reaccionar y eso me parece que nos compromete a todos. Toda esta temática no es un problema del gobierno nacional, es un problema del gobierno nacional, es un problema de los gobiernos departamentales, de los municipales, es un problema de los medios de comunicación, es un problema de la industria. Nosotros hemos trabajado mucho con la Cámara de Industria de Alimentos para decir es necesario reconvertir y procesar alimentos con menos contenidos en sodio, con menos grasas, con menos azúcares. Hemos trabajado con el comercio para que se sumen a las medidas de mejora de la alimentación. Hemos trabajado con las escuelas, el proyecto Merienda Saludable. La ley 19.140, que aprobó por unanimidad el Parlamento, nos da una fuerte señal, diciendo, mejoremos la alimentación de los gurises, ¿no? Cambiemos, mejoremos esto. Esto, así como está, nos compromete como sociedad. Entonces, yo creo que realmente es un problema global y es importante encararlo desde ese enfoque, ¿no? Con muchos actores, con muchas responsabilidades y con una estrategia integral que atienda los problemas de la carencia mayor, de la fractura social que sigue existiendo, pero que al mismo tiempo tenga una perspectiva universal. Bien. Mientras vemos algunas gráficas, o algunas placas más bien, que en realidad surgen de la encuesta continua de hogares en relación a los consumos de verduras y frutas, a la hipertensión arterial y al sobrepeso y a la obesidad, podemos ir conversando con usted algo que hablábamos fuera del micrófono, fuera de cámara, que es que hay algunos mitos sobre el tema de la obesidad y el hambre, ¿no? Se piensa que normalmente que un niño obeso es un niño que come mucho y no necesariamente, o sea, y en realidad se han encontrado familias donde están presentes las dos situaciones, las situaciones de desnutrición y de obesidad. Exactamente, tenemos un problema, una epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a todos los sectores sociales. Tenemos fuerte componente de sobrepeso y obesidad en los sectores más carenciados. Esa idea de que estando gordito uno estaba más sano, sí, y tenía mejor poder adquisitivo, no es así. Está muy vinculado con los hábitos, con los malos hábitos de alimentación que tenemos, donde consumimos demasiados alimentos con alto contenido en sodio, en grasas y en azúcar. Y ese tipo de calorías vacías, dicen las nutricionistas, genera también múltiples enfermedades que luego son la principal causa de muerte en nuestro país, ¿no? Sí, de eso también vamos a hablar en un ratito, pero más allá de que obviamente acá hay un problema de base que es educativo, ¿no? Y hay un problema de base económico, clarísimamente, ¿no? De gente que no puede acceder, comer verdura y fruta, es muy caro en este país. Es muy caro comer en general, pero frutas y verduras particularmente. Uno logra la misma cantidad de proteínas o de saciedad comiendo harinas, galletas y una gaseosa que de pronto que una verdura. Pero ¿qué se puede hacer desde los gobiernos, desde la administración central? La Intendencia ha hecho algo, por ejemplo, con la sal. ¿Cómo está funcionando el tema de la sal en los restaurantes? Nosotros evaluamos que está funcionando muy bien. Ha habido un acompañamiento, un acatamiento muy importante. Está claro que Cambado estaba de acuerdo, desde el principio apoyó, que a su vez la Sociedad de Cardiología, la Pediatría, todo lo que es la academia respaldó fuertemente esta medida porque es una de las medidas más costo efectivas que hay para el tema de la hipertensión, que es reducir el consumo de sodio. Y para eso el retiro de los aleros es un aspecto muy parcial, pero es un aspecto muy parcial que masificó el tema, que lo puso sobre la mesa y que hizo que las personas se plantearan la interrogante.
¿no? La disyuntiva, Sí. ¿le agrego o no le agrego sodio? Sí. Y yo creo que ese es el punto de partida de un cambio cultural. Sí. O sea, el punto de partida del cambio cultural no es que yo recibo solo la información, sino que en algún momento hay alguna situación que me obliga a optar. Y de repente opto por seguir agregándole. Y está bien, es una decisión que cada uno toma. Sí. Lo que está claro es que en la medida que uno se lo pregunta, empieza a pensar Tiene que hablar. si para proteger su salud no debería restringir. Porque además no estamos hablando de prohibir. En el momento se habló de que era una medida prohibitiva. No se prohíbe. Lo que se dice es no incentivo el consumo excesivo. Porque la sal tiene los alimentos, se agrega durante la elaboración y si se agrega luego de que están prontos, es finalmente el doble de lo que recomiendan Naciones Unidas, ¿no? Esta encuesta reveló que la mitad de las madres de niños menores de 3 años le ponen sal agregada a las comidas. Usted mencionó en estas declaraciones que hizo públicamente una cifra de que los uruguayos consumieron un promedio de 10 gramos de sal por día. Yo averigüé que en realidad es una investigación que está bastante cercana, se habla de 9 gramos por día, de Lara Taroco, que trabaja en el Ministerio de Salud Pública. Es 9,6. Pero nosotros hicimos un cálculo y le dimos de regalo 10 años. De 10 años, ¿no? Teniendo en cuenta que la mitad de los niños menores de 3 años, las madres le ponen sal agregada. Pero 10 años, una persona con 10 años, hasta cumplir 50, me voy a levantar, voy a caminar por aquí, un uruguayo con esos niveles de sal desde los 10 años hasta los 50, habrá, si la cámara baja un poquito más o sube, ¿no? En realidad no sé, porque no se está viendo ahí por la... Ahí está. Son 150 kilos de sal a los 50 años. Y después nos preguntamos por qué tenemos problemas cardiovasculares, la principal causa de muerte. Esta es la sal que usted, señor, usted, señora, si tiene 50 años y le agrega sal, fue la que se metió en el cuerpo en lo que lleva de su vida. Es impactante, ¿no? El monto ese, uno lo ve ahí. Es tremendo, ¿no? Sí. Es tremendo. ¿Cuántas ensaladas? Una cosa que trabajando el tema nos dimos cuenta es que si bien hay canastas del INTA que se reparten, mucha gente no tiene ya la capacidad para ir en busca de eso. O por falta de información o por falta realmente de plata para el boleto, ¿no? ¿No habrá que modificar algunas formas de funcionamiento que tienen en el tema del reparto de alimentos? ¿No habrá que ir más a la búsqueda? En general, lo que nosotros hemos visto es que se ha ido evolucionando hacia una lógica de tarjetas en las cuales las personas adquieren ellos los alimentos. O sea, el manejar alimentos secos es muy complejo en toda la dinámica y a su vez las personas también hay que incidir para que tomen responsabilidad sobre sus hábitos, ¿no? Y en ese sentido, la manera de monitorear en qué se consume, qué es lo que se compra, qué tipo de alimentos se compra, son indicadores interesantes de ese tema. Por ejemplo, se agrega un cupo en la tarjeta para comprar leche fortificada con hierro. Ajá. Entonces, que le agregues en la tarjeta un plus para que solo pueda comprar ese tipo de cosas, es una manera también de incentivar ese tipo de consumos, ¿no? ¿La Intendencia particularmente o puntualmente qué programas tiene? Bueno, nosotros trabajamos en el tema nutricional desde las policlínicas. Tenemos nutricionistas que trabajan en interacción con el resto de los equipos de salud. O sea, atienden a las embarazadas, a los niños, a los adultos mayores, trabajan con ellos individualmente y colectivamente. Y al mismo tiempo, Regulación Alimentaria, que es el servicio que controla la parte bromatológica, desarrolla siempre y permanentemente, por ejemplo, actividades. Se hicieron 2 grupos de talleres el año pasado. Unos talleres sobre inocuidad en alimentos y cómo cuidar la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la inocuidad. Y otro que fue sobre el tema de reducir los contenidos en sodio en la elaboración misma, en los restaurantes. Se hizo junto con ACE, junto con el Ministerio de Salud Pública, junto con la Comisión de Salud Cardiovascular y con Cambau. Cambau participó activamente en eso. Y de los talleres, se hicieron 10 talleres, 146 empresas participaron, personal de esas 146, ¿no? Surgió varias cosas interesantes. Una que efectivamente los chefs o los cocineros tenían formas alternativas de darle sabor.
No era que la contraposición a tener una cosa muy salada era algo desabrido. Esto también está dentro de las medidas que la Intendencia dispuso para los bares y restaurantes, ¿no? Que tuvieran un alternativo. Es una norma que está en el mismo decreto. Ajá. Pero además de eso se trabajó en talleres para decir, bueno, veamos cuáles son. Y otra cosa que surgió interesante es, bueno, esa gente decía, más de la mitad de los clientes ya no pide el salero. No, es una percepción subjetiva, no es una medición, porque no tenemos una medición, está claro. Pero en todo caso, y a su vez lo otro que decían es, esto es una señal que da la empresa de cuidar la salud de sus clientes, que es otra manera de mirarlo, es decir, no es en términos de las políticas públicas, sino diciendo, la empresa se preocupa por sus clientes tratando de que decidan ellos, pero decidan con todo el conocimiento, ¿no? ¿Sabe que una de las afirmaciones que hizo una de estas médicas expertas decía que los adultos estamos violando el derecho de nuestros hijos a crecer saludables y desarrollar todo su potencial? Está así. O sea, los adultos estamos violando el derecho de nuestros hijos. Hay un dato que a mí no me parece menor, que me resultó interesante, y es que en estas tres calificaciones que hay de insuficiencia alimenticia leve, moderada y severa, una forma, eufemismo para llamarle hambre, digamos, el proceso que se da es que primero dejan de comer los adultos y por último dejan de comer los niños. O sea, hay una responsabilidad de los mayores en un ámbito familiar de que el primero que se limita en la alimentación es el adulto, y por último, cuando ya se constata hambre en un niño, es porque el adulto de esa casa obviamente también está pasando hambre, ¿no? Entonces, me parece un poco fuerte responsabilizar al adulto de que, teniendo en cuenta la mala educación alimenticia que ha habido históricamente en este país, y teniendo en cuenta que un adulto mayor, o sea, yo sé por qué digo esto también, hay veces que las madres no tienen más que darle lo que tienen para darle de comer a sus niños, ¿no? Pero creo que la afirmación, si no la escuché mal, es más amplia que solo refería a las privaciones. Porque en realidad los hábitos de los niños y el nivel de obesidad infantil que surge de esta encuesta es altísimo. ¿Sí? Es el segundo más alto de América Latina. Sí. ¿No? Tenemos Chile y después nosotros, y después lejos viene el resto de los países. Tiene mucho que ver con la manera como les inculcamos nosotros hábitos alimentarios, los adultos a los niños, ¿no? Entonces, si un 25% sustituye el agua por refrescos, que es lo que surge de ahí, 25% de los niños menores de 3 años sustituyen el agua con refrescos, eso no es un problema de privaciones, es un problema de malos hábitos, es un problema de inculcar un determinado tipo de hábito alimentario que una cosa más elaborada va a generar una familia con 4 o 5 hijos. Pero compromete el derecho de esos niños a tener un desarrollo adecuado. Está muy bien, Nazarone, pero digamos, es mucho más fácil hacer una torta que lleva harina y huevos que darle una ensalada a 5. Hay que alimentar a 5 pibes con ensalada. Una torta con harina y huevos es un alimento perfecto, no tiene ningún problema. No estamos hablando de eso. También a comer harina todo el tiempo no es alimento, todo el tiempo, ¿no? No, o sea, pero cuando estamos hablando de los snacks, estamos hablando, ¿no?, de los refrescos, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de calorías vacías y estamos hablando de altos contenidos en sodio, en grasas y en azúcar, ¿no? ¿Se está pensando en alguna medida más coercitiva más allá de esto de la sal o no? Bueno, ahora el 25 de junio realizamos el tercer seminario de una amplia alianza que hemos sostenido en los últimos 3 años, con un funcionamiento regular, todos los meses se reúne un grupo de trabajo en eso, que se llama Compromiso por el Derecho a una Alimentación Adecuada, que lo firmaron 4 ministros, la Universidad de la República, las universidades privadas, las sociedades académicas, las cámaras de industria, las cámaras de comercio y los consumidores. Y hemos venido coordinando distintas acciones. No es una acción sola. Esto no es un problema de que los empresarios tienen que modificar los componentes de sus alimentos, que lo tienen que hacer progresivamente y han hecho esfuerzos y están trabajando en eso. O no es solo un problema de la escuela, porque uno a veces tiene la tendencia a decir, vinculado con lo que tú decías, es un problema educativo. Sí, pero ser un problema educativo no quiere decir que sea solo un problema de la escuela. Es un problema educativo del hogar, es un problema educativo del barrio, es un problema educativo, ¿no?, de todos los actores. Bien, pero... Y el trabajo con la merienda, por ejemplo, el proyecto Merienda Saludable, que ya es el segundo o tercer año que se hace esto, formemos promotores escolares. Trabajamos con gurises de 4º año entre 67 escuelas el año anterior, 110 en el 2013.
Y ellos luego reproducen al conjunto de la escuela, ¿no? Hacia sus pares, hacia su familia. Ir generando un cambio cultural implica señales múltiples, ¿no? Y a su vez elevar la percepción del riesgo. Dejar claro para las familias y para nosotros y para los gurises que hay un riesgo en este tipo de hábito alimentario. O sea, que no es inocuo. Esto tiene consecuencias y las consecuencias no son buenas. Son buenas para nuestra salud. Entonces, cambiar, por supuesto que son procesos lentos, pero hay momentos en el cual hay determinadas situaciones que hacen que la gente cambie su consenso, ¿no? Con el ámbito fumar pasó eso. Exacto, estaba pensando en eso. Sí. ¿No? Cuando se dijo, bueno, no se puede fumar en lugares cerrados, sí. No fue por la fiscalización. Hoy sacar un cigarro es como sacar un revólver dentro de una habitación. Y la misma gente se autolimita. Sí. Y eso no quiere decir que se prohíba el cigarrillo. Lo que queda claro es que hubo un cambio cultural porque la gente entendió de que allí estaba comprometiendo el derecho de otros y a su vez que su propia salud también lo requería. Y yo creo que en este caso nosotros necesitamos, en relación con las políticas alimentarias, ese cambio cultural. Anzolini, muchísimas gracias por haber estado, ¿sí? Gracias a usted. Nos vamos a ir a una tanda y recuerden, una persona murió en algún lugar del mundo, otra más. Nos vamos a la tanda, ya volvemos. Presenta Pronto, el préstamo de los uruguayos. Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos. Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años.